¿Ya hicieron? No. No. Bueno, en general se da siempre casi simultáneamente con el PAI o después del PAI, ¿no? Pero nada más recuerden ustedes que en el PAI son las vacunas clásicas que deben conocer, no me adelanto nada. Y de todas formas, al año de edad, en situaciones normales, se vacuna contra el sarampión y la fiebre amarilla. Pero cuando existe un riesgo epidemiológico de hacer un brote epidémico, en situaciones que el sarampión ya está dentro de la erradicación, ya han aparecido muchos casos en muchos países, entonces se puede vacunar desde los 6 meses de edad. ¿Ustedes saben cuánto tiempo dura la inmunidad en el bebé cuando la madre ha enfermado sarampión? Pasa, ¿no es cierto?, a través de la lactancia materna. ¿Y cuánto tiempo dura? De forma, digamos, efectiva, los 6 meses, y va bajando gradualmente hasta desaparecer alrededor de los 9 meses. Por eso que en este momento, porque hasta hace una semana, digamos, o 10 días, el sarampión era al año, ahora se está vacunando a los 6 meses. Se vuelve a vacunar al año, ¿ya? Entonces no se van a tirar porque realmente está circulando este virus. Entonces, fíjense, cuando hablamos de sarampión, podemos decir, es una enfermedad típicamente agrupada en el grupo de las enfermedades infectivas, infectocontagiosa, aguda, terriblemente contagiosa. Esta es una de las enfermedades más contagiosas. Digamos, si un grupo entra una persona que está con el virus del sarampión, una entrada más. Por eso que se decía que cuando hay un sarampión no debe estar o una sospecha en sala de espera. Ahí me van a perdonar, soy como una un ratito ya. Cuando usted vacuna, no protege al 100%, sino que hay un bolsón que queda de susceptibles porque tiene una cobertura adecuada de protección del 95%. Entonces, en cada vacunación siempre hay un grupo de un 5% que aunque esté vacunado no está protegido. Entonces, en los años que pasan, este grupo de susceptibles va aumentando, hasta que llega a una población de más o menos 100 habitantes y se produce ahí una ola de epidemia. Seguimos con un poco las generalidades de esta enfermedad, donde se sabe que afecta a toda la economía, es decir, a todo el cuerpo, compromete muchos órganos y sistemas, y es considerada, digamos, una enfermedad, así como es el lupus eritematoso, por ejemplo, sistémico, ¿no?, que va a abarcar muchos sistemas. Confiere inmunidad de por vida, es decir, que si uno ha enfermado en sarampión, puede estar al lado de cientos de sarampión y no pasa nada, porque esa inmunidad de sus anticuerpos que ha producido son para toda la vida, ¿ya? Pertenece al grupo de las enfermedades exantemáticas, ahí está rubeola, todas estas productivas, ¿no es cierto? El virus Coxsackie. Buenas noches. Erróneamente ha sido considerada benigna, porque si el huésped, el niño o el adulto, es un inmunocompetente, que quiere decir que tiene una buena inmunidad, esa persona va a pasar de forma muy suave, probablemente con unas salsas térmicas iniciales, va a ser la erupción y va a pasar sin mayor problema.
El gran problema ha sido siempre los desubicados, porque estos son inmunodeprimidos fisiológicos. Por lo tanto, en estos, las complicaciones son muy severas y muchas veces terminan con la muerte. Digamos, una complicación de una neumonía o una encefalitis puede terminar con la muerte. Por eso se dice que erróneamente se consideraba benigna, pero ya no más. La etiología es el virus del sarampión, o paramyxovirus, que es filtrable, tiene una forma especial medio abombada y tiene un RNA en la parte central del virus. Es lábil. Esta es una característica bien importante que tienen que tener presente. ¿Han salido ustedes a vacunar alguna vez? ¿Casa por casa? ¿No? Entonces, ¿cuándo saben que estoy segura que sí lo van a hacer? Cuando estén en el internado, cuando estén en una parte de medicina tradicional. Medicina social, no sé cómo se llama. Bueno, ahí, fíjense, se manda con los hielos, con estas tabletas así congeladas, para que las vacunas se encuentren entre 2 a 8 grados. Pero la del sarampión es una vacuna tan especial, que si el agua, si el hielo ya se ha derretido, digamos, la temperatura ya no es la óptima, ya no sirve. Por eso que lo que se hacía hasta hace muy poquitito, porque eran de 10 dosis la vacuna de sarampión. Entonces muchas veces se abría para un paciente, pero en la caminata de esta ya se desechaba 9 dosis. En cambio, para evitar estas pérdidas así tan masivas, las vacunas ahora son individuales, de uno, ¿ya? Y si se ha sacado a una jornada, no se puede volver a utilizar esto. Entonces, es terriblemente sensible, lábil, a diversas situaciones. Por ejemplo, una luz intensa. No pueden vacunar allí, en plena luz, en mediodía o más tarde. No, es desnaturaliza. No puede estar a temperaturas muy altas ni temperaturas muy bajas. Se inactiva con los antisépticos la gran mayoría. Podemos encontrar el virus del sarampión entre el 7º día de incubación y el 5º día de erupción en el tracto respiratorio en la orina. ¿Cómo es la epidemiología? El curso que tiene el sarampión en general es endemo-epidémico. ¿Qué quiere decir? Muy difícilmente no hay circulación del virus en un país. Probablemente los países bien desarrollados, que tienen un sistema de salud pero súper controlado, que no sufren de nada, tal vez estén libres. Pero la gran parte de los países del mundo no es así. Entonces, hay un nivel así, recto, pero bajo, de endemia. Eso es endemia, ¿no es cierto? Está circulando, hay endemia. Y entonces surge brotes habitualmente pequeños, salen de esta curva pequeñito, cada 2 a 3 años en condiciones normales, pero con un pico mucho más elevado, en general de 10 a 15 años. En Bolivia, chicos, está antes del COVID, era, digamos, el único país que tenía una cobertura, viendo en Latinoamérica, que tenía una cobertura real. Y entonces, casi 20 años no se detectó ningún solo caso de sarampión. Probablemente una de las cosas buenas de salud es el PAI aquí en Bolivia, porque su sistema de salud no es ninguna maravilla. Pero el país sí, porque como están haciendo ahorita, pero se sacan todo el rato, están saliendo casa por casa, a tratar de pesquisar, porque no había ni un caso. Si se acuerdan, cuando Venezuela cambió de su sistema de gobierno, entró a Chávez, entonces la parte preventiva de las vacunas bajó al suelo.
Y entonces ahí se generaron los primeros casos de sarampión. Migraron grandes cantidades al Brasil. El Brasil tuvo, el Perú, Chile, Argentina, todos los países nos han rodeado con mucha maravilla por este sistema de información. Pero después del COVID, ¿qué pasó? Si se acuerdan ustedes, en el COVID la gente no salía. La vacuna a los niñitos no fue la prioridad era tanta gente ha muerto y en las peores ha habido una cuarentena, ¿no es cierto? En todas partes del mundo. Entonces, toda esa temporada, los niños dejaron de vacunar. Entonces, a partir del COVID, es que apareció muchas de estas enfermedades inprevenibles. Toscarina, sarampión, difteria no he visto, pero aparecieron muchas de estas enfermedades. Entonces, lo que se está intentando es mejorar esta situación. Es altamente contagioso, les decía que basta que entre una persona, ni siquiera con la tos, pero la característica de la enfermedad es terriblemente productiva y con episodios de tos terrible. Basta una pasada, si hay uno susceptible, 100% de eso se va a contagiar. Es terriblemente contagiosa, ¿ya? Y en pocos minutos, como dice. Hay una relación directa entre la mortalidad, la pobreza y la desnutrición. Hablando siempre de epidemiología, se menciona que puede haber formas muy graves, particularmente en situaciones de inmunodepresión. ¿Y cuáles son, digamos, los pacientes que tienen esta característica de inmunodepresión? Aquí, digamos, frecuente para nosotros es el desnutrido de terceros, ¿verdad? Ese es un inmunodeprimido fisiológico, ya les he dicho también. Todo es su sistema defensivo de glóbulos blancos, de los anticuerpos, las inmunoglobulinas, todos lo tienen bajo, todo lo tienen. También personas que están bajo tratamiento prolongado de corticoides. El corticoide es un inmunosupresor, ¿verdad? Por excelencia. Y entonces, esos que están utilizando quimioterápicos contra cáncer. Todo este grupo es el grupo más susceptible que cuando hay una epidemia puede haber. Sigue siendo todavía un flagelo en los países pobres con una mala administración de vacunas, digamos, ¿no? Y la incidencia desde la década del 80. Me han debido escuchar varias veces que la década del 80 ha sido una época de grandes cambios, más o menos a mediados, no, ni siquiera de mediados para allá. Entonces, en Alma Ata, que es una ciudad, digamos, en Asia, se reunieron ahí todos los ministros de salud y gente que tenía poder de decisión para incentivar y reactivar la parte de prevención primaria. Entre esos estaba PAI, estaba todo el programa empleado de vacunas, ¿no es cierto? Porque es la prevención, vacunas, estaba lactancia materna, estaban muchas de estas situaciones y a partir de ahí la lactancia materna se empieza a incentivar. No sé si les he comentado que antes no había el tema de lactancia materna, ni en los libros. Solo había lactancia artificial, es increíble. Pero ahora sabemos que no hay nada. Es el regalo más grande que una madre puede ofrecer a su bebé, ¿verdad? La lactancia materna, ahora que le da absolutamente todo. Entonces, más o menos entre la 84, esta reunión ha sido alrededor del 84, 85, 86 ya se puso en marcha. La Organización Mundial de la Salud y todas estas entidades internacionales han gastado cualquier cantidad de plata en los países del mundo entero, en los que están en vías de desarrollo, ¿no? Y se ha hecho por primera vez en la historia vacunación casa por casa. Ellos han pagado un buen estipendio, no es salario, a toda la gente que salía a vacunar, pero casa por casa.
anotando todas las situaciones, ¿no? Que tenían, si la casa no había nadie, ponían que estaba vacía y tenían la obligación de revisar hasta encontrar los habitantes, comprobar que todos tengan vacunas, etc. Esto ha durado probablemente alrededor de unos 3 años de esta vacunación casa por casa, pero después ya se ha hecho que la familia agarre el compromiso, digamos, de ir a un establecimiento de salud a vacunar. Y ahora es así, ¿verdad? Sin embargo, por estos casos que han aparecido esporádicos, se está haciendo nuevamente ahorita casa por casa. Es una baja incidencia desde esta época, ¿no? Aquí vamos a ver un poco la patogenia, qué es lo que pasa con el sarampión desde el momento 1, desde el momento 0 que ingresa el virus al cuerpo. Desde ese momento, Robbins describe esta diferente situación. El primer día que llegue el virus, es un virus que está en el aire, ¿verdad? Entra por la vía nasofaríngea. Y hay mucho estudio que también una vía muy importante es la conjuntiva ocular. Incluso se hablaba en esa época que la conjuntiva era incluso tenía mayor ingreso que por la vía nasofaríngea. Esto, una vez que ha ingresado, llega hacia los ganglios cervicales. El segundo día de ingresado el virus, existe la primera viremia en todos los órganos linfoideos. Hay una viremia en los órganos linfoideos, ¿verdad? Hay en el tracto respiratorio, etc. Y dura hasta el quinto esta situación. Entonces, desde el sexto día, ocurre la segunda viremia y llega hasta la piel. Inicialmente era en órganos internos y luego el sexto día llega a la piel. Y el quinto. Continuamos con esto. El 11 día se presentan pródromos de esta enfermedad. El 14 día hay una erupción. Y esta erupción es la típica, la maculopapular, multiforme. Y aquí ya podemos, cuando está en la fase eruptiva, podemos titular anticuerpos. Ya saben esto, ¿verdad? Son anticuerpos contra el sarampión y que se puede pedir. ¿Cuáles se pide? Para hacer serología, chicos. IgG. IgG y IgM. Si yo encuentro IgG, ¿qué quiere decir? Es activo. Que ya pasó, es de recuerdo. Puede ser que enfermó y por eso tiene IgG, o puede ser que tuvo la vacuna contra el sarampión, que igualito es un virus vivo atenuado, es la vacuna del sarampión y que me produjo anticuerpos contra el sarampión. Eso quiere decir. Pero si encuentro IgM, ¿qué quiere decir? Que está en la fase aguda, está enfermando. Y esto, queridos, es válido para cualquier situación. Toxoplasmosis, lo que ustedes quieran. IgG es del recuerdo y la otra es de que está en ese momento padeciendo la enfermedad. Entonces, el válido es IgM. ¿Ya? Entonces, en esta época sí ya se puede hacer esta titulación de anticuerpos. Después de los 15 días desaparece la viremia del cuerpo y a los 17 días hay una franca mejoría con desaparición así simultánea del extranjero. ¿Qué encuentro en la anatomía patológica? Hay hiperplasia de células gigantes multinucleadas en el tejido linfoideo. Y estas lesiones corresponden a una exudación catarral. ¿Qué es el catarro, chicos?
Moco, exactamente, esa es la mejor definición, es moco. Y entonces, moco en diferentes lugares. En cualquier lugar donde nosotros tengamos glándulas mucosas, ¿no? En cualquier lugar. Tracto respiratorio, gastrointestinal, en la piel, en la conjuntiva, donde sea. Entonces, estas corresponde a un catarro que es difuso en piel y mucosa. Y lo que es patognomónico típico, solo del sarampión y en ninguna enfermedad más, porque por eso es patognomónico, son las famosas manchas de color. Probablemente ustedes nunca han visto, porque digamos el tiempo que han estado de estudiantes no había sarampión. También en la encefalitis existe una desmineralización de la sustancia blanca. Vamos a hablar un poquito después de las manchas de color. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas? Se divide en general en 3 periodos, ¿ya? Un periodo inicial, que es el catarral o prodrómico. Es decir, estos periodos nosotros lo vemos. En cambio, esta otra parte que hemos visto de Robbins es desde el primer día que ingresa el virus y ahí ni nos damos cuenta, ¿no es cierto? Esto es ya claramente definido y que podemos observar nosotros. Entonces, este periodo inicial, llamado también catarral, o también se lo llama prodrómico. Porque en ese momento, pueden parecer de cualquier de otra enfermedad respiratoria, por ejemplo. ¿No es cierto? Puede ser confundir, hay fiebre, hay escalofríos, etc. Hay tos, hay rinorrea, y parece cualquier cosa. Luego existe un segundo periodo que es el eruptivo exantemático y también se le denomina periodo de estado. Este primero es el prodro, este otro es el de estado. Y aquí, en este periodo eruptivo, recién se hace en general el diagnóstico de los casos índices o iniciales. ¿Ya? Si nosotros estamos en una epidemia, chicos, estamos en una epidemia. Una vez que sabemos que estamos en epidemia, ya es más fácil decir, esto podría ser un sarampión. Pero cuando no, el caso índice en general no es fácil hasta que no lleguemos a este periodo de estado, ¿ya? Y hay un tercer periodo que es el final de la enfermedad, que es el periodo de declinación o desaparición de los síntomas, ¿ya? El periodo de incubación que tiene la enfermedad habitualmente está entre 7 a 14 días, con un promedio que va de 10 a 12 en la mayoría. Sin embargo, la literatura nos dice que alguna vez podemos encontrar en pacientes bien no competentes periodos de incubación más largos o más cortos que estos si el sistema inmunitario está comprometido. Entonces, aquí un poquito vemos los detalles de este periodo prodrómico o catarral, ¿ya? Entonces, la característica que vemos es el moco que presenta el paciente. Inicia en general con fiebre elevada, que puede ir 39, 40 grados. No es 37, 8, 38, es altísimo, súper alto, ¿ya? Hay, por lo tanto, un franco decaimiento, hay catarro oculonasal. Una de las características, chicos, es que ese paciente está deshaciéndose, es tan aparatoso cuando uno ve. Hay episodios de tos, pero no es tos seca como la que he hecho yo hace ratito, sino se nota que mueve flemas, una barbaridad, y son paroxísticas bien frecuentes. Muchas veces se acompañan de vómicas, es decir, el lactante vomita la cantidad de flemas porque saca de bronquios y vomita moco enteramente, o tragan y las heces están mezcladas de moco, ¿no? Y esta característica, les decía, este catarro oculonasal tiene una línea. Fíjense, los ojos más o menos donde termina el borde
el borde superior de esta conjuntiva, de esta la parte inferior, a esa altura hay una línea claramente marcada y por debajo hay un sangrado, una congestión. Entonces da la impresión de que está sangrado todo eso y de arriba está blanquito. Esa separación es lo que se llama línea de Stevens. Y hay un catarro poco nasal, es decir, una verdadera conjuntivitis porque estas glándulas mucinógenas están produciendo exageradamente. Entonces, el ojo terriblemente congestionado y saliendo este catarro por los ojos. Entonces hay esta conjuntivitis con la línea de Stimson, 50 al 80% puedo encontrar, en 50-80 las manchas de Koplik. Pero fíjense, aquí que dice la literatura, son fugaces, duran horas. Hay autores que mencionan, que es de pediatría, dice puede durar desde 12 horas hasta un día. Pero hay autores que dicen, no, dura menos, 8 horas, máximo 2. Entonces, han visto apta, ¿no es cierto? Generalmente es más pequeñita y creo que se parece más a han visto Muger, ¿no? De tu Candida albicans. Es levantadita, blanquita. Entonces, tiene ese aspecto. Voy a entrar a tiene ese aspecto y tiene un halo periférico eritematoso. ¿Ya? La mancha de Koplik es así. Entonces es esa manchita blanquita que yo voy a encontrar a nivel de los premolares. No, si encuentro aquí no es Koplik, o si encuentro aquí no es Koplik, si encuentro en la retrofaringe no es Koplik, querido, es este. ¿Ya? Entonces, cuando uno no sabe que está en epidemia, nadie va a buscar Koplik, nadie busca. Pero si nos encontramos en plena epidemia y ya sabemos que hay varios casos de sarampión, cuando el paciente viene con esta característica prodrómica del catarro, tosiendo, etc., entonces intencionadamente nosotros buscamos el Koplik. Y ahí sí lo encontramos, porque estamos en los primeros días. Y dura muy poquitito, ¿verdad? Muchos estamos tosiendo, ¿no? Espero que no se contagien. No, estoy pasando ya, chicos. No se Entonces, fíjense, es muy fugaz y además en esta época, fíjense, está apareciendo, después de ver el Koplik al día siguiente, aparece el ¿ya? Este periodo catarral termina en 3 a 4 días con la aparición del examen. Al tercer o cuarto día, esto es importante para que lo entiendan. El periodo catarral, ese catarro tan terrible, es bárbaro, termina entre el tercer al cuarto día coincidiendo con la aparición del exantema. ¿Ya? Entonces, cuando aparece el exantema, en general, digamos, va a haber unos días más de fiebre, pero el catarro ya va a disminuir. Entre el tercer o cuarto día de iniciada la enfermedad, aparece una erupción macropapular puntiforme eritematoso, que es de tipo cefalocaudal, es decir, viene desde arriba. Las primeras erupciones son acá, más o menos a la raíz de los pelos, por acá en región retroauricular, en estas partes. Luego baja la frente, la cara, el cuello, el tórax, abdomen y al último las extremidades. Es así, cefalocaudal, totalmente. Mientras, digamos, aquí ya está en el periodo de descamación, porque empezó, en las partes inferiores, digamos, a nivel de las piernas, el pie, está recién empezando la erupción. Se ve así, ¿ya? Desaparece el exantema al tercer a sexto día. Seguimos con el periodo exantemático.
En este periodo exantemático existe un empeoramiento del estado general. El paciente se pone mal. Fíjense que hasta aquí hemos dicho, hay fiebre, ¿verdad? La fiebre es terrible, 39, 40 grados. A veces puede coincidir, si es un lactante, esto tienen que saber, que el lactante desde los 6 meses más o menos al año y medio es la época de mayor predisposición a la convulsión febril, es decir, a estos incrementos de temperatura. Esa es la época que más convulsiona. Un niño de 3 años difícilmente va a convulsionar. Y uno más grandecito, ya no, por fiebre ya no convulsiona, igual que la otra. Pero los lactantes sí. Entonces, por eso se habla, como es una enfermedad bien típica de la infancia, a veces se acompaña de convulsiones, de diarrea, porque hay un incremento, una hipersecreción mucosa en los intestinos, vómitos, porque se aflojan las flemas y aumentan flemas. Este periodo exantemático dura entre 5 a 6 días, ¿ya? Ya saben la característica, cierra la caudal. No aparece. Si a veces algunas mamás vienen a la consulta y dicen, mi hijo está con sarampión, y cuando he empezado, ayer, ¿dónde he empezado? Aquí de la barriguita, ya soy, no es sarampión. Siempre es cefalocaudal, siempre. ¿Ya? No es. En cambio, las otras sí pueden aparecer en el abdomen, donde sea, en cualquier lugar, sin mayor. El periodo de declinación o desperdecencia, es decir, la fase casi ya de terminación, fase terminal o de resolución, la fiebre desaparece, de cualquier forma. Desaparece así, de golpe o poquito a poco. ¿Ya? Por eso dice en crisis o lisis, desaparece el malestar general, porque lo que más decaimiento produce también es estas alzas térmicas, ¿no? La postración, existen secuelas del exantema que deja una piel parduzca y de escamas. ¿Sí? ¿Han visto a un niño recién nacido al 3er día, 4º día que tiene una descamación final, ¿no es cierto? Así más o menos de escama, pero con una coloración del proceso inflamatorio del exantema, medio parduzco. La reaparición de la fiebre nos indica que puede existir una complicación. ¿Cuáles son las formas clínicas del sarampión? Estas formas clínicas son muy rarísimas, chicos, rarísimas. Esto que hemos descrito, si quieren en menor proporción, suave o más fuerte, es lo típico. Pero estas formas son extremadamente raras. Sarampión, y además se ve en grandes epidemias, en las epidemias. Sarampión sin catarro, sarampión tóxico sofocante, que es terriblemente tóxico, con componentes laríngeos de todo. Sarampión hemorrágico o nevio, que se acompaña con hemorragia, particularmente en la piel. Y sarampión vesiculoso ocluso. Rarísimo es esto, súper raro. ¿Cómo diagnosticamos? La mayor parte se diagnostica por la presencia de exantema. Entonces, sinónimo, sarampión para todos es sinónimo de esta erupción de los puntitos, ¿no es cierto? Por el exantema, la clínica, el diagnóstico habitualmente no siempre es al principio, porque se confunde que fuera nomás un cuadro respiratorio, es tardío. En las epidemias, cuando sabemos que hay sarampión y me viene un niño tosiendo con la fase catarral, yo puedo buscar, ¿verdad? Busco el copo, las manchas de copo. Ahí encuentro, son en las epidemias. Es patognomónico precoz y la búsqueda es intencional. El laboratorio, como diagnosticamos, confirmamos, porque primero es un caso sospechoso de sarampión, donde yo debo llenar un formulario, poner todo, por dónde ha ido, cuál es el contacto, todo. Y se saca sangre y yo mando el suero,
el aislamiento del virus, anticuerpos en la fase exantemática y el hemograma típico de un proceso viral, que es leucopenia, ya sabemos. Lo típico de los procesos virales es la leucopenia con virus. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? La rubiola. La rubiola es otra exantemática, pero es más suave. Su temperatura no llega a 39-40, es 38, 37, 8, así, hasta 38, exagerando será. Es casi una temperatura. Pero lo típico, aquí y hay una erupción, lo típico que me hace plantear el diagnóstico diferencial es la presencia de arteriopatía cervical. ¿Saben ustedes que tenemos aquí una rama con la cervical anterior, la lateral y la posterior, ¿verdad? Son cadenas ganglionales. Entonces, estas cadenas ganglionales se infartan, los ganglios aumentan mucho de tamaño y fíjense, al crecer ponen en tensión a la cápsula renal. Por lo tanto, son terriblemente dolorosas, están inflamadas y se está jalando la cápsula, ¿no? Así como la cápsula de glicemia. Entonces, adenopatías cervicales dolorosas. Hay otro diferencial que es la escarlatina. ¿Por qué está la escarlatina? ¿Cuál es el germen? Estreptococo beta hemolítico del grupo. Entonces, en la escarlatina también encontramos un exantema punteado, pero tiene una característica, de piel de gallina, así todo donde salen los pelitos medio puntiforme como lija, y va siempre acompañada de amigdalitis, de amigas eutróficas, mutáceas y esta piel de gallina famosa. Además de todas estas cosas, signos de fascia, la sudai, que si me pongo así en mi mano, se hace blanca y todo el resto está eritematón. Hay un sinfín más de cosas, ¿no? Pero en forma grosera es eso. El exantema súbito es bien típico, que tiene fiebre de 3 días iniciales, y cuando aparece el exantema, como por arte de magia, pierde la fiebre, desaparece la fiebre. Y duran 3 días de exantema y luego, o de fiebre, perdón, aparece el exantema con fiebre. La mononucleosis infecciosa, ya saben cuál es el virus. Chicos, la siguiente clase les voy a preguntar. Bueno, aquí lo característico, hay también un exantema, ¿cierto? Mejor que lo iban a leer, es el virus Epstein-Barr, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya. Entonces, en la mononucleosis, en general, esta es una enfermedad también que está no está en los exantemas, porque es rara. Es producida por este virus más frecuente en adolescentes. Se dice que es la enfermedad del beso porque hay un intercambio de saliva como en el beso y ahí llega a contagiarse. Y aquí encontramos también, aún siendo virus, encontramos unas amígdalas hipertróficas y violentas, pero es virus. Pero además puede haber un exantema bien parecido al de sarampión. Pero lo que nos hace totalmente decir esto no es sarampión es que este cuadro cursa realmente con hepato esplenomegalia. Y sus fiebres no son tan altas. ¿Cuáles son las complicaciones del sarampión? Fíjense, las más graves son la bronconeumonía, que generalmente es una complicación de bacterias oportunistas gram positivas en su gran mayoría, y la meningoencefalitis, ¿ya? Esas son las más graves, que son responsables de la mortalidad de este. Pero las más frecuentes, las cotidianas, que no revierten mucha importancia,
son otitis, bronquitis, blefaroconjuntivitis, laringitis, laringotraqueobronquitis, reactivación del foco tuberculoso. ¿Por qué hay esta reactivación del foco tuberculoso? Porque el sarampión está entre las enfermedades exantemáticas más alergizantes, es decir, que bajan la inmunidad, las más alergizantes. Y entonces, como baja la inmunidad, y esto se complica, se reactiva. Entonces, vamos a hablar aquí un poco de la meningoencefalitis con el sarampión. Es una complicación rara, pero seria. Representa el 0,1% o es lo mismo decir 1 en cada 1000 personas. Cada 1000 niños o pacientes que han enfermado de sarampión, 1 es capaz de hacer una encefalitis por sarampión. Les cuento que hace muchos años, esto yo tenía unificado en la mente. Cuando rotaba más o menos de la edad de ustedes, rotaba pediatría, los docentes antiguos nos decían: hay que tener mucho cuidado con la vacuna de sarampión. Además estaban entrando recién, digamos, a un esquema masivo, no era así como ahora la vacunación. Hay que tener mucho cuidado con la vacuna de sarampión porque la vacuna es capaz de producir encefalitis. Pero ahí en la misma época, leyendo bien las cosas, no en absoluto. Si bien la vacuna es capaz de producir una encefalitis vacunal, la enfermedad produce mucho más en mayor potencia. Entonces, siempre es preferible vacunar. Siempre es preferible. ¿Ya? Entonces, fíjense, cuando se habla de la complicación es 1 en 1000. Cuando se habla de la vacuna es 1 en 100.000. Es rarísimo. Es más frecuente con la enfermedad. Por lo tanto, siempre es más seguro vacunar. ¿Ya? Aparece esta complicación entre el segundo y sexto día después del exantema, con la sintomatología típica de una meningoencefalitis: cefalea, fiebre, vómito, convulsiones, coma. Puede ser una verdadera encefalitis o una encefalomielitis. La evolución, el 60% recuperan muy bien, sin secuelas, como la mayoría de las meningoencefalitis virales. El 25% puede tener secuelas no muy graves en la gran mayoría, algunas sí, pero estas que han hecho un compromiso serio están dentro del 15% que llegan a fallecer y son capaces de fallecer. ¿Ya? Esa es más o menos. Y el tratamiento, al ser una enfermedad viral, es sintomática. ¿Qué quiere decir sintomática? Y vamos a dar antipiréticos. El mejor antipirético y más seguro es el paracetamol. Por la gran cantidad de tos y de catarro que se llena, se hace una medicación, se puede hacer incremento, gran cantidad de líquidos, porque el agua pura, chicos, es exactamente la misma acción que yo de Ambroxol, estas cosas, fluimucil, todos estos fluidificantes. ¿Qué hace el agua? Desprende. Si esta es la mucosa del tracto respiratorio del bronquio y aquí se está fabricando el moco, está pegado, el agua lo que hace es emulsificar y separar. Entonces, viene ahí el gran salvador que es la tos. Y gracias a la tos, nosotros sacamos hasta que llega acá. Y las guaguitas vomitan o se lo comen. Y cuando se lo comen, lo cacan, ¿no es cierto? Igual se vive. Entonces, es esto, son incrementos de líquidos, esa es, y además por las grandes temperaturas que tiene una dieta normal. En caso de complicaciones bacterianas como la neumonía,
son generalmente pensadas por sus derivados. ¿Ya? Y el aislamiento, la prevención, aislamiento del paciente y bloqueo. En esta ficha que hemos hecho se saca la dirección exacta. Dice de dónde llegó, vivió siempre aquí o llegó de algún lugar del estado, se saca el mapa y se va inmediatamente, chicos, no se espera al día siguiente, aunque casi esté por terminar la jornada, obviamente menos de noche, ¿no? Se hace bloqueo, por lo menos 10 cuadras a la redonda, donde vive el paciente. Lo grave es cuando este paciente ha venido de La Paz, de Oruro, de donde sea, y ha estado donde su tía, donde su otra tía, donde su comadre, todo. Entonces, todito ese camino. ¿Ya? Bloquear quiere decir vacunar. Vacunar. Aunque ya esté vacunado, no es bloquear como el ERM, sino es vacunar. Entonces, ahí, la vacunación tiene una protección que les decía del 95%. Hay inmunidad pasiva con la presencia de gamma globulinas y susceptibles unos 5 días después del contagio. Entonces, si la madre ha tenido sarampión feroz y le da lactancia a la niña, y además incluso antes ya le pasa a la madre la lactancia materna, pero como les digo, un tiempo así efectivo, cercano a los 6 meses, y que baja muy rápidamente hasta los 9 meses. Entonces se supone. Por eso que en las epidemias, les vuelvo a repetir, se vacuna desde el 6º mes. En este momento ya se está inmunizando, ¿ya? Para evitar una epidemia. ¿Tienen alguna pregunta? Es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no es cierto? Vayan a estudiar.